Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Mi nombre es Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Pero fíjate tú que te tengo una pequeña sorpresita. No es nada que tenga que ver hoy con el amor o con el desamor. Sí me gustaría hacerlo, pero hay una cosita también especial y bien importante que yo debería decirles. Y aprovechando que estoy cumpliendo un año con mi canal YouTube de Mensajes de tu Ser Interno, por eso nada más quiero hablarles un poquito de cómo yo comencé con ese canal y que estoy segura que muchísimos de ustedes podrían también aprovechar ese consejito que les puedo dar o esos tips para que también abran su propio, quizás su propio trabajo, su propio negocio. Mira, yo sé que ahorita la cosa está bastante dura, bastante fuerte, no hay trabajo. Realmente nos encontramos en una situación que, aparte de cómo está la situación ahorita en muchos países, sobre todo en América, ¿verdad? En América Latina, también está el problema que tenemos, que sabemos cuál es, no lo quiero nombrar, pero resulta que tenemos también ese problemita y eso nos ha dificultado muchísimo el hecho de conseguir trabajo. Les cuento, quieren que les cuente cómo yo empecé con mi canal y se les digo y les vuelvo a decir que sí vale la pena, con constancia, por supuesto, con perseverancia, con muchísimo amor, con muchísima pasión y convencidos de que tu ser interno te está diciendo lo que es. Claro que sí tiene que ver con el ser interno, claro que tiene que ver. Mira, yo salí a mi retiro de trabajo aquí en Canadá. Ya llega una edad en que, como en todas partes, es la hora de retirarse. Pues sí me retiré. Me retiré porque se me estaba haciendo como muy lejos el camino y yo no tenía auto para ese momento y decidí retirarme. Y bueno, el gobierno siempre le da a uno su pensión. Perfecto. Pero siempre he sido de las personas que me ha gustado hacer y hacer cosas, inventar y hacer esto y hacer aquello y estar dinámica. Y decidí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Ponerme a trabajar en otro lado. Uy, pero ponerme a trabajar en otro lado voy a estar en las mismas porque probablemente tengo que estar usando un auto o algo así, trabajar más horas de lo normal, eso no era lo que yo quería. En fin, yo decidí que definitivamente yo algo tenía que hacer. Y si yo lo puedo hacer, todo el mundo lo puede hacer. Si yo me pude decidir, todo el mundo se puede decidir. Ahora mira, lo primero que tienes que hacer es ver si te es muy fácil trabajar desde tu casa, como yo lo estoy haciendo con el internet, con el YouTube, con mis videos. Eso es un trabajo, definitivamente, eso es un trabajo. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Lo primero que tienes que hacer es que, principalmente, y lo primero, vuelvo y repito, lo primero es hablar con tu ser interno y preguntarle si eso sería una buena idea, que tú pudieras empezar a hacer tu propia empresa desde tu casa y que tú seas el jefe. ¿Ah? Oye, eso estaría maravilloso. No tienes que salir, no tienes que ir para ninguna parte, no tienes que hacer diligencia, no tienes que gastar en tanto, en autobuses, en nada. Piénsalo bien si realmente eso es lo que te mueve. Hay gente que aunque sientan que van a trabajar desde casa, eso no les llena. Quieren ir a trabajar fuera. Ok, eso será entonces para otras personas. Pero hay muchísima gente, mi gente bella, que está en su casa sin hacer nada y sabe hacer muchas cosas. Eso es lo más doloroso y lo más triste, que tanta gente que es capaz de hacer con sus manos, con su mente, con su labia, con hablar, con decir cosas, con comentar, puede ayudar a tanta gente y a su vez puede ayudarse a sí mismo. Y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, mira, yo honestamente te voy a invitar, sobre todo para aquellas personas que, vuelvo y repito, están en su casa, que no tienen nada que hacer, o mejor dicho, no pueden ir a trabajar porque no tienen dónde ir a trabajar, pero tienes algo
que puedes hacer, algo que te gusta hacer. Te voy a dar algunos ejemplos, pues, para no ir muy lejos. Hay muchos tarotistas que son muy buenos tarotistas. Voy a empezar por mí, pues. Muchos que son buenos tarotistas. ¿Por qué tú no aprovechas eso y haz lecturas para la gente en los videos? Constantemente haciendo tus videos. Eso sería uno. No todo el mundo es tarotista. Oye, qué broma. Eso es lo que pasa. Pero puede ser que haya alguien de ustedes que sepa hacer buenas limpiezas de casa. Una limpieza de un baño. Bien hecho. De todo. Con todos los gabinetes, la cocina, la taza del lavabo, la taza del water closet, qué sé yo. ¿Cómo tú puedes lavar un baño? ¿Cómo puedes tú dejar impecable un baño? Trucos de cómo dejar un baño impecable o cómo dejar un baño impecable. Mira, parece mentira, pero esas tonteritas de cómo dejar un baño impecable, cómo doblar la ropa, cómo hacer un corbatín, cómo cambiar un caucho, un neumático, cómo cortarse las uñas, cómo pintarse las uñas, cómo poner uñas. Mira, cualquier cosa que tú puedas poner hoy en día en el internet, si eres constante y crees en ti, es mucho lo que te voy a decir que vas a llegar. Hay que ser constante. No es tan fácil, porque para empezar, YouTube, por ejemplo, te pide que tengas que tener por lo menos 1000 suscriptores y 4000 horas de que la gente haya visto tus videos. Toda esa gente, 4000 horas acumuladas para que YouTube pueda empezar a colocar avisos y propagandas y que empiecen a pagarte algo. Pero algo es algo. Se empieza por allí. Algo es algo. Y entonces he sabido de gente que ha seguido y le ha ido pero muy bien. Gente que de verdad es constante y le va muy bien. Yo voy ya para un año y poco a poco yo he ido subiendo un poquito. Pero esa es la idea. Tampoco es que te vas a hacer millonario. Olvídate, no te vas a hacer millonario, pero sí por lo menos alguna cosita, por lo menos para el retiro. Para el retiro, para la pensión, como quien dice. Yo diría que de verdad sería una gran idea que muchísimos de mi gente, mis visitantes, mis suscriptores pudieran pensar en eso. No todo el mundo puede hacerlo, es cierto. Hay que tener esa gracia, digamos, de hablar en público. Hay que saber entonces caerle bien al público, aunque a veces yo no le caigo tan bien a todo el mundo. Eso es así. Pero hay que tener temas especiales, temas interesantes para atraer al público. Yo vi un video por allí de un señor, él es en inglés el video, donde dice, ¿cómo haces esto, papá? ¿Cómo es esto, papá? ¿O cómo lo hago, papá? O sea, como diciendo a su papá, preguntándole a su papá. Hacer una corbata, poner un nudo de corbata, chiquitín. Si eres un hombre solo, cómo repasar o planchar una camisa. Cómo cambiar un neumático para las chicas que tienen autos, que de vez en cuando tienen que cambiar un caucho, un neumático. Cómo limpiar una gaveta. Cómo doblar una sábana. Cómo blanquear una camisa blanca. Cómo blanquearla. Mira, hay tantas, pero tantas cosas que uno se puede ingeniar. ¿Cómo te leo el tarot gratis? Pues ahí tienes. ¿Cómo? Cualquier cosa. Profesor de inglés. ¿Cómo aprender 10 palabras diarias en inglés? Todos los días le pones 10 palabras en inglés para que la gente vaya aprendiendo poco a poco. Matemáticas. ¿No sabes trigonometría? Vamos a darle la trigonometría. Eres experto, eres un profesor en matemáticas. Ponte un pizarroncito allí y escribe y ya. Lo que haces es poner allí la cámara para que se vea. ¿Qué necesitas? Una cámara
o mejor dicho, una tableta o un celular. Yo utilizo una tableta y así, y tienes que aprender, por supuesto, a editar. Y eso también se aprende. Eso lo puedes ir haciendo. Mira, conozco una señora española, por cierto. Los españoles, las mujeres españolas son unas expertas, unas reinas haciendo tejidos a mano. La señora es una señora, yo diría, yo no sé si ella está viviendo en España, pero yo sé que es una señora española. Ya debe tener casi como los 80 años. Y fíjate tú, empezó ella con ese video a, a enseñar cómo hacer diferentes tipos de puntos. Y son unas cosas que le quedan pero preciosas. Hace unos centros de mesa, hace montones de cosas ha hecho ella. Yo no sé cómo se llama, cómo le dicen ustedes allá en España, pero son cosas así como centros de mesa. Y ella lo pone muy cerquita y se pone a darle y a mover las manos y se ve muy bien, se ve muy claro como ella lo hace. Quizás a lo mejor alguien le está ayudando como a filmar, porque la cámara tiene que estar, como quien dice, en una posición que esté fija, que ella pueda, para no enrollarse, para que ella no se complique. ¿Mm? Mira, ¿qué te puedo decir? Hay gente que habla, por ejemplo, de, ¿cómo te digo? Sortilegios y hechizos para el amor, para atraer el dinero. ¿Qué te digo yo? Mira, para hacer crecer el pelo, cosas para el pelo, sencillamente. Eso sí, me están haciendo recordar algo. Un tema que sea siempre de lo mismo. Si vas a hacer limpiezas de casa, hoy vamos a limpiar la cocina. ¿Cómo limpiar los gabinetes de la cocina? Cuando estás en esas limpiezas, pones tu cámara y vas mostrando y vas hablando de lo que estás haciendo. ¿Cómo limpiar ¿cómo se llama esto? La cocina o ¿cómo le dicen aquí? ¿Cómo le dicen? Bueno, el sitio donde se cocina, pues, donde eléctrica o a gas. ¿Cómo limpiar eso? ¿Cómo limpiar un horno? ¿Cómo lavar una vajilla? ¿Cómo? Mira, cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar, hoy, como quien dice, el universo nos está dando todo eso. Lo que pasa es que hay un dicho que dice, trabaja por ti, que el universo trabaja para ti. Yo eso me lo venía yo planeando desde hace rato, lo del tarot, yo me lo venía planeando desde hace mucho tiempo. Y yo dije, bueno, en lo que yo termine con mi trabajo, que ya se acabe, voy a ver cómo yo comienzo. Y efectivamente, así mismo fue. Comencé poco a poco, no me salían bien, yo lo dejé un ratico, yo lo volví a tomar, yo lo volví a dejar, hasta que por fin definitivamente dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, la gente tengo acogida con la gente y hace lo que voy a hacer. Eso sí, hay que ser, vuelvo y repito, muy, muy constante, porque YouTube le encanta la constancia. Ellos mira, si tú vas a hacer videos, mientras que no sean nocivos, mientras no sean peligrosos, no sean violentos, no digas groserías, nada de eso, sino todo con respeto hacia tu público, YouTube está ahí apoyándote y YouTube te ayuda y te sube los videos y te los lleva muchísima gente. Tú no te creas que es que la gente por casualidad está tocando la tecla y encontró tu video. Es porque YouTube, cuando ve que estás en constancia y que de verdad estás teniendo buenos documentales o buenos temas, YouTube te ayuda y empieza y te los lleva y te los hace llegar a esta gente, a la gente de América Central, después a la América del Sur, del Norte, Europa, todo eso. Y así se va corriendo esa bola de nieve. YouTube le interesa muchísimo, honestamente. Yo no le quiero hacer propaganda a YouTube, no me está pagando para eso. Pero sí que te digo que YouTube le interesa mucho porque ellos trabajan con la propaganda, con los comerciales. Y mientras más patrocinantes se interesen en tus videos, más patrocinantes le van a pagar a YouTube
y luego YouTube nos da a nosotros nuestra regalía que nos corresponde. Eso es todo. Pero necesitas, como quien dice, ponerte las pilas, trabajar duro, ponerte de verdad. No es fácil tampoco, es que digamos que te ganaste el loto, pero sí, por lo menos estás trabajando en lo que te gusta, cómodamente en tu casa. No hay necesidad tampoco de adquirir equipamientos o equipos de alta tecnología para hacer un estudio de grabación. Para nada. Dos lamparitas allí que puedan darte luz para atraer más al público, y luego poco a poco, en la medida en que te vayas eh, mm, acostumbrando a todo esto y que realmente sepas que ese es el camino, tú te vas comprando tus cositas y tal y qué sé yo. Mira, a mí lo que me sorprende es que gente de edad ya, gente que ya se supone que está en la pensión, como me pasa a mí, estemos trabajando para ganarnos algo y de verdad no pasar como quien dice por debajo de la mesa. Y sobre todo tener la mente ocupada y también servir al público. Fíjate, son varias cositas al mismo tiempo que tú estás dando. Así que yo no sé, pero yo pienso que deberíamos de pensarlo. Yo les invito y lo estoy haciendo, este video lo estoy haciendo por lo que te digo que ya cumplí este 12 de junio, la semana pasada, en esta semana, un año con mi canal. Y espero seguir yendo o subiendo más años con mi canal, y cada vez me gusta muchísimo más y cada vez la gente me está conociendo más y cada vez estoy sirviéndole más a la comunidad, y eso también es importante. ¿De acuerdo? Mira, profesores de lo que sea, profesores de matemática, de gramática, de idiomas. Vamos, mira, vamos a hacerlo. ¿Sabes dibujar? ¿Te gusta dibujar? ¿Te encanta la acuarela? Da una técnica de cómo hacer una buena acuarela. Si tienes esa técnica, si tienes esa facilidad, no todo el tiempo vas a estar vendiendo tus obras en la calle, no todo el tiempo vas a tener una galería. Entonces haz ese trabajo en internet y muéstralo. Fíjate, yo tengo aquí esto. Yo no sé si se los había mostrado una vez. Mira, esta es una carterita de papel de sopa de letras que llaman. Y mira, hice una cartera. Y esto yo lo mostré en el internet, cómo se hacía. Esto lo mostré hace ya tiempo. Mira, un monederito para meter las moneditas. Mira, aquí tengo dos moneditas. Mira, ¿ves? Ahí están. Mira, qué bonito. Y esto es con cosas reciclables. Eso es otra cosa. También puedes hacer cosas, enseñarle al público cómo hacer cosas reciclables. Eso sí, trata siempre, como digo yo, de buscar tu propia originalidad. Que seas original. Yo sé que yo tengo montones de colegas tarotistas. Montones. Si tú te pones a buscar, hay miles. Pero cada quien tiene su originalidad y se la aplaudo. Una hace de una manera, una lee las cartas de otra manera, otra persona las lee de otra forma. Cada quien tiene su manera. Entonces, lo ideal es que tú vayas salpicando de originalidad lo que vas haciendo, para que la gente te vaya conociendo y vaya diciendo, oye, sabemos todos limpiar un baño, pero esta niña limpia el baño, mira lo que hace. Le mezcla esto con esto, cosas naturales, y mira cómo le sale, mira qué bello. Voy a practicarlo. Ay, ¿cómo lavar los dientes? ¿Cómo se pueden lavar los dientes? Mira, que queden blanquitos, tal, y qué sé yo. ¿Cómo yo puedo cuidarme las uñas y tal? Y mira, son pequeños videos que de verdad hacen la vida más grata al que está viendo los videos, honestamente, ¿ok? Eso sí, ya les digo, sin groserías, sin faltas de respeto, siempre el público primero, aceptando lo que diga el público, y lo que no, bueno, mira, ya sabes lo que tienes que hacer. Sencillamente borras ese comentario y se acabó, sin mayores detalles, ¿de acuerdo? Entonces yo los invito. Yo sé que esto no era de amor y desamor,
pero les invito porque, como digo, es mi primer año de YouTube, que tengo con YouTube. Y mira la placa que yo me gané, ¿ah? Mira, esa placa que está ahí, es una placa que me gané por los 100.000 suscriptores. ¿Mm? Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. ¿Que necesitan alguna información? Pues pónganmelo en los comentarios y yo veo si yo les puedo dar esa información. Yo tampoco sé mucho, yo no sé, hay técnicas y cosas especiales que hace YouTube que yo no puedo saber, pero lo que sé decir es que yo te puedo decir exactamente cómo yo comencé. Comencé a hacer mis videitos con una tableta, que es la tableta que estoy ahorita, con la que estoy haciendo el video, y aprender, eso sí, a editar. Sencillo, rapidito y sencillo, sin mucho rollo. Alguien que te enseñe a editar y sencillamente ya, ves tu video a ver si te quedó bien, si no te quedó bien, acomodas la luz, que la luz esté bien, una lamparita blanca, de luz blanca, y no hay mayores cosas que gastar. ¿Mm? Y poco a poco, y vas a ver como después cuando llegues a tus 1000 suscriptores y tus 4000 horas, seguramente que YouTube te va a felicitar y te va a invitar a que entres a un sitio donde vas a empezar a monetizar. Entonces, dependiendo los visitantes que hayan, con eso vas a ir monetizando poco a poco. ¿Entiendes? Tampoco tiene que ser tan rápido. Lo mío ha sido muy lento, pero ahí voy, poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea, por lo menos de poner la mente un poco en algo. ¿Y sabes tú qué puede pasar luego? No se sabe. Pero yo siempre he dicho que todos tenemos una actitud o tenemos una aptitud para algo, pero no la hemos explotado. ¿Por qué no? Porque no hemos hablado con nuestro ser interno. Nuestro ser interno es el que sabe qué es lo que puedes hacer. Yo que te lo digo, ¿ok? Entonces, nos estamos viendo en un próximo video y sí que te digo, no fue de amor y desamor como siempre son mis videos, pero sí considero que esto era importante que yo les dijera para incentivarlos un poco. Y cualquier cosa, háganme el comentario a ver en qué podemos ayudar, ¿de acuerdo? Un besito y que les vaya muy, pero muy bien. Y ojalá suerte, ojalá se animen. Me gustaría que alguien me dijera, mira, ve mi video, mi canal, empiezo a hacerlo ahora. Quiero que me veas y me sigas. Y yo con muchísimo gusto les voy a seguir. Y si tengo que hacerles la propagandita por aquí, también se las hago. ¿Cuál es el problema? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.